Frente Radiosa. El conflicto no es karma, es democracia. Complicamos la discusión. Hablamos de política. No lo soñé. La imagen que me figuró. Pichincha Universal. Hola con todos y con todas, bienvenidos nuevamente a Frente Radiosa, a el primer programa del año y también el primer programa de nuestra tercera temporada ya. Saben que este es un espacio comprometido con debatir y agitar la política. Mi nombre es Isabel Díaz y como siempre me acompaña en la conducción Yura Serrano. ¿Qué tal, Yura? ¿Cómo estás? Hola Isabel, así es, saludamos a toda la audiencia de Pichincha Universal a través del dial 95.3 FM y 94.5 para el noroccidente de la provincia de Pichincha, también para la provincia de Santo Domingo y parte de las provincias de Esmeraldas y Manabí. Hoy viernes 8 de enero de 2021 iniciamos Frente Radiosa, porque la política no es karma, sino democracia. Hablamos de frente. Les recordamos que esta es una coproducción del Foro de los Comunes y Registro Aurora. Pueden encontrarnos también en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify e iVoox como Frente Radiosa. Agradecemos siempre también a Línea Dura, medio de comunicación digital ubicado en Nueva Jersey, quienes retransmiten Frente Radiosa para la comunidad migrante en los Estados Unidos. A Ronnie y Javier por la coordinación técnica desde los estudios centrales y a todo el equipo de producción del programa. Esta tarde queremos abrir el 2021 con una discusión impostergable y necesaria para el futuro de nuestro país. ¿Qué es lo que está en juego en las elecciones de febrero próximo? ¿Qué salidas se vislumbran a la crisis sanitaria, económica y democrática que atraviesa el país? Para conversar al respecto, esta tarde nos acompañan Karina Vance, exministra de Salud, Pablo Dávalos, economista, y Valeria Coronel, profesora e investigadora de Flaxo Ecuador. Bienvenido, bienvenidas. A menos de un mes para el día de las elecciones generales y dada la disputa aún latente entre el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, la incertidumbre frente a un evento fundamental para la vida democrática del país persiste. Acudiremos a votar si no hay una nueva pulseada entre las élites en medio de crisis sanitaria y mientras Ejecutivo y Legislativo apuran negociaciones y reformas a favor de la clase dominante. Los poderes del Estado, lejos de garantizar condiciones de protección al derecho al voto y a la vida, han dado suficientes señales para profundizar la vulnerabilidad. El saldo después de este periodo de gobierno es crítico para Ecuador y las elecciones se proyectan como el escenario en el que decidimos si las crisis se profundizan o si habrá trabajo para la recuperación del país. El país atraviesa una triple crisis, como hemos dicho, económica, democrática y sanitaria. Para delinearlas y sobre todo para imaginar posibles salidas se requiere pensamiento, trabajo y voto. Además de autoridades transitorias, procesos de selección opacos y el cierre de espacios para el procesamiento de demandas y conflictos, Ecuador ha vivido varios estados de excepción en los últimos meses. Las condiciones democráticas están bajo constante amenaza si se piensa además en el grado de autoritarismo del régimen para procesar expresiones de oposición. Respecto a la crisis sanitaria, además de la atención en salud, es preciso advertir qué prioridades ha tenido la derecha en el poder y el rol que han jugado, por ejemplo, fundaciones, las alianzas público-privadas en ausencia del Estado, pero sobre todo pensar cuál es el Ecuador post-COVID posible en términos de situación del empleo, educación, derechos de las mujeres, espacio público y la reproducción de la vida en general. Y finalmente, la crisis económica, que se refleja principalmente en la carencia de empleo y en el empobrecimiento de las clases medias y populares, seguro tendrá un rol dirimente a la hora de elegir entre las múltiples propuestas presentadas por los candidatos al poder político. Pero para vislumbrar soluciones, primero es necesario reflexionar sobre los caminos que nos han conducido al actual periodo de recesión y las fichas que todavía se planean mover desde el Estado antes del próximo 24 de mayo. Todo lo anterior afirma que el escenario no es para nada sencillo y que la política presenta varias alternativas para transitar este sensible periodo. De esto y más conversamos esta tarde en el primer programa del 2021 de Frente Radiosa. Bienvenidas y bienvenidos. Síguenos en www.pichinchacomunicaciones.com.es. Política de frente, porque la política es cambio y conflicto. Pichincha Universal.
La cuenta atrás para elegir al nuevo presidente o presidenta de la República, así como para renovar la composición de la próxima Asamblea Nacional, empezó de manera oficial el pasado 31 de diciembre con el inicio de la campaña electoral. Sin embargo, sea por el profundo impacto de la pandemia, como por la disputa de los órganos electorales que hemos mencionado, se siente un tenso clima. Iniciamos pidiendo entonces a nuestros panelistas una primera impresión respecto a qué está en juego en las elecciones de febrero 7. Empezamos contigo, Karina, bienvenida. Muchas gracias, un gusto poder acompañarles en esta tarde. Y bueno, yo tengo el sesgo de trabajar desde la salud pública y debo decir que me parece que en estos meses, ¿no? En este último año de la pandemia, se ha generado una falsa idea de que existe una disputa entre la salud y el desarrollo económico, ¿no? O atendemos la salud o atendemos el aspecto económico, ¿no? De la vida. Y me parece que eso es algo falso, es una idea que no debe ser así. Y pues uno de los grandes temas para mí, pues de los más importantes, es que podamos a futuro, los ecuatorianos y las ecuatorianas, tener un gobierno que sepa manejar el sistema de salud de tal manera que evitemos el tipo de impactos que hemos visto en este año en el estado económico, digamos, del país. Hemos visto en estos meses, por ejemplo, ya cuántos meses, 10 meses de pandemia en nuestro país, que el Ecuador sigue siendo uno de los países con menor número de pruebas de diagnóstico de COVID. Si es que nosotros no tenemos más capacidad de pruebas, es difícil focalizar las medidas que pudieran prevenir pues, el que haya tremenda afectación a la economía de los ecuatorianos y ecuatorianas. Nosotros necesitamos, por un lado, un sistema de salud robustecido. Ha habido una reducción del presupuesto en salud de 294 millones de dólares desde el 2018, más de 200 millones de reducción solamente en el último año. Es decir, ¿de qué país en el mundo reduce su presupuesto en salud en medio de la peor pandemia que ha visto la humanidad en los últimos 100 años? Bueno, en este caso, el Ecuador. El segundo país en el mundo con el índice más alto a nivel mundial de muertes en exceso, eso que tratan de tapar, digamos, por parte del gobierno, y es el tremendo impacto que hemos tenido. Más del 52% de incremento en lo que sería el número de muertes esperadas para 2020 y el número de muertes que tenemos. Y eso se debe a un mal manejo en la parte de salud, en la parte económica también, no se diga, porque venimos de 3 años, casi 4 años ya, de un sistemático debilitamiento del sistema de salud. Y no es por falta de presupuesto, ¿no? Porque también nos dicen, no, es que ya no hay el presupuesto. Si es que no hay el presupuesto, ¿por qué diablos pagan en marzo del año pasado, ya sabiendo las repercusiones de la pandemia, se paga anticipadamente deuda externa en aproximadamente 2.000 millones de dólares? O sea, no nos pueden decir que no habían esos 300 millones que le redujeron al sistema de salud, si es que sí habían para pagar anticipadamente, y no anticipadamente con un par de semanas, sino anticipadamente con un par de años, deuda externa que nos hubiera servido ese presupuesto para salvar vidas en nuestro país. Entonces, es una urgencia cambiar de rumbo en cuanto al manejo de la salud en nuestro país, y peor aún en la pandemia. No podemos hablar aún de una post-pandemia. No, tenemos que hablar de una pandemia que sigue acá. Necesitamos vacunas, y eso quiere decir transparencia. No tenemos información acerca de lo que está haciendo el gobierno, y si es que actúan como han actuado en cuanto, por ejemplo, al tema de las pruebas de diagnóstico, desafortunadamente nos están mintiendo. Nos dijeron en marzo del año pasado que íbamos a tener 2 millones de pruebas PCR disponibles en nuestro país. Hasta la fecha somos el país más bajo en la región, detrás de Bolivia, detrás de Perú, detrás de Colombia, detrás de casi todos los países de la región en cuanto al número de pruebas PCR que tenemos, ¿no? Un número de pruebas diagnósticas. Entonces, claro, no tenemos casos confirmados porque no hay pruebas de diagnóstico, y sale el ministro de Salud y el presidente de la República a decir que nuestro país, que ha visto con tal indignación ha sido desgarradora la situación que hemos vivido, sobre todo en Guayaquil, y ahora nuevamente tenemos saturación del sistema de salud, afectación en distintas ciudades de nuestro país, y no se han hecho los correctivos para poder manejar de mejor manera esta situación. Gracias, Karina, bastante claro. Pablo, Karina ha puesto sobre la mesa un elemento que de alguna manera parece hasta
hasta contradictorio, ¿no? Que ha sido posicionado como contradictorio durante este tiempo de pandemia, que es por un lado la salud pública, la salud de las personas, del aseguramiento de las condiciones de vida pues, en ese sentido, y por otro lado la economía, ¿no? Como que el juego pasa por equilibrar esos dos elementos y Karina lo que ha evidenciado es que están conectados, que son complementarios. ¿Coincides con esta lectura que ha planteado Karina? ¿Qué nos espera en estas elecciones en esos términos? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Yura. Un saludo a ti, un saludo a Isabel, un saludo a Karina y también a Valeria y a todas las personas que están acompañándonos en diferentes partes del mundo, podría decirse. Asimismo, un deseo de que este año sea un año pleno de realizaciones. Evidentemente, yo coincido con la apreciación de que estamos atravesando una crisis, una triple crisis. Primero tenemos la crisis económica que ya empezó en el año 2018 cuando el gobierno utilizó toda la política económica para provocar la crisis. ¿No? Nosotros lo habíamos calificado como crisis autoinducida o crisis inducida, que era el paso previo para firmar con el Fondo Monetario en marzo del año 2019 y poner a la deuda y el ajuste como los elementos centrales en la conducción económica. Entonces se provocó la crisis económica para poder negociar con el Fondo Monetario. Se inventaron el déficit fiscal, se inventaron la crisis para crear la legitimidad y sobre esa legitimidad privatizar, flexibilizar el trabajo y demás. Obviamente que esta crisis económica que la crearon en 2018 se acentúa, se agrava y se intensifica con el ambiente de recesión mundial que vive la humanidad producto de la pandemia COVID-19. Asimismo experimentamos una grave crisis sanitaria. Hace un momento Karina ha dado a conocer los principales elementos de esa crisis sanitaria y que se expresa por el tercer vector de la crisis, que es la desinstitucionalización del Estado. El hecho de que el Ecuador no pudo dar respuestas frente a la crisis sanitaria es porque la arquitectura institucional, en este caso el Ministerio de Salud, fue desmantelado. Meses antes se habían despedido a epidemiólogos, por ejemplo, en pleno proceso de pandemia se despidieron a médicos, se despidieron a enfermeras, se redujo el presupuesto en salud pública para cumplir con los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y se privilegió el pago de la deuda externa. Y esa desinstitucionalización alcanza a la Asamblea Nacional, al Ejecutivo, que están, creo yo, en los récords históricos de desaprobación y de pérdida de legitimidad. Hemos visto en las encuestas, hemos visto en diferentes indicadores que el presidente no tiene más allá de un 5 o un 7%, lo que se acerca al margen de error, y hemos visto la desinstitucionalización. En consecuencia, el reto que tenemos a futuro es reinstitucionalizar al país. Hay que reinstitucionalizarlo, es decir, hay que reconstruir la arquitectura institucional que fue seriamente afectada en estos 3 años del neoliberalismo de Lenín Moreno. Hay que también llevar adelante una política de reactivación económica, de tal manera que se pueda devolver el empleo a los millones de ecuatorianos que han perdido por diferentes circunstancias ese empleo y ese ingreso. Hay cómo salir de la crisis, hay mecanismos técnicos, económicos, macroeconómicos para salir de la crisis, ¿no? Y lo otro, creo yo, que tiene que ver con lo que estamos viviendo, se puede resolver la crisis sanitaria con institucionalidad, con transparencia, con diálogo, con participación, con criterios científico-técnicos, además, para poner a la salud de la población como prioridad nacional. Eso es lo que se juega el país dentro de pocas semanas y eso es lo que los ecuatorianos tienen que decidir. Nosotros sabemos que hay 2 grandes opciones, si tú quieres, ¿no? La una opción es la opción de la derecha, que quiere continuar con lo mismo de Lenín Moreno, y la derecha tiene varios candidatos. Creo que el más importante es definitivamente Lasso, pero también está Isidro Romero, Lucio Gutiérrez, etcétera, que representan a la derecha política de este país, que ha sido cómplice, ha sido además encubridora, que ha sido connivente con todo lo que ha realizado hasta el momento Lenín Moreno, y de otra parte un cambio radical que se expresa en las 2 candidaturas de centro izquierda que tiene en este momento el elector. Creo que ahí están las posibilidades, ahí están las soluciones. El elector tiene que acercarse a estas elecciones sabiendo qué es lo que va a elegir. Si elige por la derecha, si elige por Lasso, entonces el escenario que hemos escrito se va a perpetuar. La crisis se va a perpetuar con un grave problema, y es que el gobierno la próxima semana va a enviar probablemente una serie de reformas al Código Orgánico Monetario Financiero que finalmente acaben con la dolarización.
Esto significa el retorno del gran capital financiero especulativo a manejar el tipo de cambio, ¿no? Entonces, el elector tiene que estar plenamente consciente que se juega demasiado en esta elección, se juega demasiado, se juega su futuro, se juega, literalmente se juega la vida, o sea, no es literatura, es literal. Se juega la vida porque un gobierno ausente, un gobierno indolente, un gobierno corrupto, simplemente no va a llevar adelante una política de salud pública para proteger a la población. Y eso le va a significar la vida de los suyos, de los seres queridos, de sí mismo, ¿no? Entonces, en estas elecciones, aunque parezca literatura, pero nos jugamos la vida. Gracias, Pablo. Has puesto sobre la mesa algunos elementos que queremos retomar también con Valeria en su intervención. Valeria, Pablo ha insistido o ha puesto en evidencia una de las cuestiones también fundamentales que caracterizan el periodo de Moreno, que ha sido esta cuestión autoinducida tanto de la crisis económica como de la implosión en términos de gobernabilidad y de autonomía política para el ejercicio de gobierno. ¿Qué nos puedes decir tú, en cambio, respecto o sobre la cuestión democrática en el país? ¿Qué se avecina en el país en estas elecciones? ¿Cómo se han preparado? ¿Cómo queda la disputa entre los distintos actores políticos? Pero sobre todo, ¿cómo están las condiciones, las bases de la democracia en el país? Estás silenciado el micrófono. Bueno, primero agradecerles haberme convocado acá a esta conversación y saludar a Karina y a Pablo, igual a ustedes compañeros y a todos los escuchas. Bueno, entonces retomo la pregunta que nos has planteado a los tres, que es ¿qué es lo que está en juego el 7 de febrero y cuáles son las condiciones de la democracia o qué entendemos con el concepto de democracia hacia lo que nos estamos jugando para el 7 de febrero? Y realmente que el diálogo ayuda a prender la luz del pensamiento, y ahora encontrarme aquí con dos colegas, compañeros que desde distintas trayectorias opinan como han opinado, me ratifica en una tesis. Creo que lo que está en juego en este momento es rearticular la política de los movimientos sociales con la política de la recuperación del Estado, y eso solo se puede hacer con un ejercicio popular del voto democrático. Durante mucho tiempo se consideró, especialmente desde las primeras campañas del neoliberalismo, se consideró que nada tenía que ver la lucha social con la democracia, que la democracia era un sistema de operación, un procedimiento. E incluso la misma izquierda pensó que la democracia era un gesto de las élites, de la burguesía, para mostrar civilización. En este momento de ataque a todos los fundamentos del humanismo construidos en los últimos 2 ciclos, el humanismo que fue con el que se respondieron a las primeras enfermedades masivas como la viruela, la peste que estamos viviendo hoy, se funda con la humanidad como una humanidad integrada, y la primera respuesta a una humanidad integrada que es capaz de compartir una enfermedad a nivel del planetario fue el humanismo. Hoy estamos en una crisis del humanismo, en un desmantelamiento de las instituciones públicas del Estado, en una relación cínica frente a la democracia de parte de las mismas élites que pueden al mismo tiempo deslegitimar los procesos electorales si no les conviene, postergarlos, proscribir la oposición, ganar los partidos a partir del amordazamiento de sus contrincantes. Estamos en una situación también de ataque de los fundamentos materiales de la ciudadanía, porque los derechos sociales, los derechos a la educación, los derechos a la salud, los derechos a una canasta básica, los derechos a la soberanía alimentaria, los derechos fundamentales que nuestra Constitución amplió, son condiciones para la ciudadanía. No solamente un tema de redistribución del pastel, no es un tema de redistribuir lo que se produce, es un tema de garantizar las condiciones del ejercicio de la igualdad fundamental que se expresa en la ciudadanía. Entonces, al haber atacado los fundamentos económicos a través de un proceso de flexibilización impuesto a la brava y a través del reparto para ganar votos mayoritarios en la Asamblea, al haber flexibilizado el trabajo en un contexto de enfermedad social, al haber abolido los derechos sociales fundamentales, como los contratos que incluyen y reconocen al trabajador, al tener esa actitud cínica frente al tema de la democracia, se ha demostrado en un momento de un profundo golpe social que la democracia es un valor y un producto de la lucha social. Es uno de los baluartes fundamentales de la izquierda. Entonces,
al revés de lo que se ha dicho, que la izquierda es fundamentalista, esto es una dictadura, al contrario, en este momento el pueblo y la izquierda es el único que puede levantar el interés que tiene el vehículo democrático para asentar su voluntad colectiva y reconstruir los derechos sociales, que consisten fundamentalmente en controlar la fuerza del capital y sus intereses para comprometerse con la sociedad, reconstruir los derechos sociales, como bien dice Karina, la salud, la vida, reconectar los movimientos sociales con el afán democrático, y me interesó mucho oír a Pablo decir que es fundamental reconstruir el Estado. Estamos hablando de que los movimientos sociales tienen que apuntar a reconstruir la lógica, la orientación social del Estado, y para hacerlo tienen que ejercer el voto, tienen que recuperar el valor que tiene la democracia para la izquierda y para el pueblo. Entonces, hacia el 7, lo que está en juego es reapropiarnos de las categorías que construyó la lucha social, entre esas democracia, ciudadanía. Suenan muy liberales, suenan muy burgueses, pero no, son categorías construidas por el pueblo para poder comprometerle al capital a que reinvierta en la gallina de huevos de oro, que es la sociedad, y que la sociedad sea feliz para que dé esa capacidad de construir beneficio para todos. Reapropiarnos de las categorías fundamentales que por mucho tiempo se las regalamos al liberalismo o a la burguesía, categorías que vienen de la lucha y del ejercicio de la política y no vienen directamente de la economía, y hacerlo porque este es el momento de mayor amenaza de que el capital quiere desembarazarse de la política, desembarazarse de todo control, desembarazarse de todo compromiso social, incluso desembarazarse de su estética de igualdad formal, porque ni siquiera la igualdad formal está dispuesta ya a respetar. Entonces es el momento de o seguir peleados entre bloques de izquierda, entre grupos de izquierda, o reconstruir el campo popular, movimientos sociales, reconstrucción del Estado, reapropiación de la democracia y combatir a este neoliberalismo autoritario que está contra la vida y contra sus propias estéticas y claves fundadas en la modernidad. Muchas gracias, Valeria. Pablo, regreso contigo. Tú hace unos momentos mencionabas que, en efecto, en las próximas elecciones de Ecuador se juega la vida, porque o tenemos 4 años de más de lo mismo, de la agenda del banquero, por así decirlo, que ya ha sido la implementada durante el actual periodo de gobierno, o damos un giro de timón radical. Y tú ahí mencionabas que hay tal vez 2 tendencias dentro de esto, que sería el cambio. ¿Cómo visualizas tú el cambio en términos de política económica, pero también en lo que mencionaba Valeria ahora mismo, la recomposición desde el campo popular de la lucha democrática? Bueno, yo pienso que el Ecuador tiene en este momento 3 grandes bloques, por así decirlo, 3 grandes dinámicas que se expresan. De una parte, tenemos la candidatura de Arauz y el bloque de la Revolución Ciudadana, que expresan la reinstitucionalización del Estado, pero que tiene que pagar un pasivo importante, el pasivo que la sociedad rechazó en la consulta popular generada por Lenín Moreno, ¿no? Que tiene que ver con autoritarismo, etcétera, ¿no? Pero en todo caso es una fuerza social importante y es una propuesta de país, es una propuesta que implica la reinstitucionalización, la reactivación, ¿no? Pero lo que la ciudadanía y el elector quisiera es que no le pasen la factura del control, el autoritarismo, etcétera. De otra parte, emerge en el mes de octubre con muchísima fuerza el movimiento social y el movimiento indígena, cuyo estandarte más importante, si tú quieres, tiene que ver con la lucha contra el extractivismo. Y además permite abrir el margen, el espacio para albergar otras luchas, por ejemplo, la lucha contra el patriarcado, la heteronormatividad, etcétera, que pueden converger hacia el movimiento social. Y este momento tú tienes que en las encuestas al menos aparece dentro de las funciones más importantes. Y la otra tiene que ver con la derecha. Una derecha que tiene varios candidatos, pero su candidato más importante, al menos que está en las encuestas, es Lasso, que tiene que ver con la flexibilización laboral, tiene que ver con la privatización, tiene que ver además con esos sectores muy pobres que adscriben esas propuestas populistas, demagógicas de esa derecha y que representan una continuidad con Moreno. Eso es lo que es el país a puertas de las elecciones de febrero, del 7 de febrero. Esas 3 grandes dinámicas, ¿no? Que tienen sus discursos, tienen sus candidatos, tienen sus legitimidades y van a definir el juego político de una u otra manera, porque la Asamblea probablemente se distribuye a sí mismo en esas 3 grandes dinámicas, ¿no? Entonces, de una parte la dinámica de la Revolución Ciudadana, de otra parte la dinámica de los movimientos sociales con Pachacuti y de otra parte la derecha con todos los candidatos que tiene la derecha, ¿no? Eso es lo que somos como país. ¿Qué va a hacer el elector? Yo pienso que el elector va a discriminar entre el uno y el otro, dependiendo de la información que tenga, dependiendo también de la vulnerabilidad de la campaña sucia que pueda recibir, sobre todo en redes sociales, etcétera.
dependiendo de la capacidad que tenga de neutralizar esa campaña y visualizar proyectos y programas. Pero tal como van las cosas, tú tienes que en el caso de Arauz hay un efecto de demostración de lo que significaron los 10 años de ciclo político-económico, sobre todo a nivel económico es importante porque ahí el desempleo y la pobreza bajaron en niveles históricos y la inversión pública creció como nunca antes en la historia de este país. El PIB se duplicó, de hecho, del 2006 al 2017, se duplicó igual el PIB per cápita. Los indicadores económicos realmente fueron impresionantes en desarrollo económico, pero en cambio en desarrollo político hay falencias y la sociedad resiente esas falencias. Como que se generó en esa coyuntura algo que podemos denominar como el síndrome de Ubris, la desmesura, etc. Y tienes Pachacuti, ¿no? Sí, y Lazo. Sí, Isabel, dime. Sí, no, te quería hacer una última repregunta antes de irnos a la pausa, que ya estamos con el tiempo encima. Tú has mencionado de alguna manera que los 10 años de Revolución Ciudadana dejaron un saldo de mejora en términos económicos, mejora en las condiciones de vida de las clases medias, sectores populares. Tomando en cuenta que hoy por hoy una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía son temas de empleo, justamente de salir de la pobreza, básicamente, ¿eso le da cierta ventaja a la candidatura de Arauz, a lo que él representa, justamente por el pasado que ya tienen? Sí, es contradictorio y paradójico, porque lo mismo que se convierte en su mayor fortaleza es su mayor debilidad. Es decir, Arauz no tiene por qué pagar el pasivo de lo que representó esos 10 años en la economía y en la política del país, pero tiene que asumir ese pasivo y tiene que posicionarse frente a eso. ¿Por qué ganó la consulta popular Lenín Moreno? O sea, porque si la sociedad hubiese estado de una u otra manera de acuerdo con ese ciclo político y económico, Lenín Moreno no tenía ninguna razón para ganar la consulta popular. Pero esa consulta popular abría una válvula porque la sociedad se sentía, si tú quieres, ahogada, se sentía con un peso encima y tenía que salir de eso. Necesitaba una catarsis y un ejercicio de un poder demasiado pesado, demasiado fuerte, ¿no? Demasiado autoritario, y se puede sentir de la ciudadanía. Estamos en otra coyuntura, por supuesto. Yo estoy absolutamente convencido de que Arauz no tiene nada que ver con ese ciclo autoritario, ni mucho menos, pero no es lo que yo crea, sino lo que el elector y lo que la campaña finalmente opinan, pues, ¿no? Si el elector puede salir de eso y puede comprender que se trata de reinstitucionalizar el país. Y tenemos el caso de Pachacuti, pues, que Pachacuti, que ha llevado el país al hombro, sobre todo en octubre del año pasado, fue el Pachacuti el que logró frenarle al Fondo Monetario. Y yo no entiendo ahí por qué, por ejemplo, la Revolución Ciudadana no se alió a Pachacuti para frenarle al Fondo Monetario y se dedicó a denigrar y a desprestigiar al movimiento social, movimiento indígena, indicando que habían negociado, que habían impedido la caída de Lenín Moreno, etcétera, cuando ese no era el debate iba mucho más allá de eso, ¿no? Entonces, la ruptura que se da en las elecciones ya viene desde octubre. Pues. Quizás sobre eso podemos... Te decía que quizás podemos volver sobre eso en el siguiente bloque, porque finalmente también al interior del movimiento indígena han dado quiebres que sin duda tienen que ser analizados. Pero con eso nos vamos a una pausa y en breve volvemos con más de Frente Radiosa. No mires por favor y no prendas la luz, la imagen te desfiguró. Atención, si vas a conducir o ya circulaste por la autopista General Rumiñahui o por la vía Intervalles, tienes dos opciones de pago del peaje: activar tu dispositivo TAC o acceder a la opción postpago. Para eso, debes seguir los siguientes pasos. 1. Regístrate y llena el formulario en la página www.pichincha.gov.es. 2. Adquiere el dispositivo o efectúa el postpago en las oficinas del peaje ubicadas en la vía Intervalles, en el edificio del gobierno de Pichincha, en los supermercados Aquí, Gran Aquí, Supermaxi, Megamaxi o en la red de parqueaderos Urban Park y en la red de servicios Facilito. Recuerda que ahora los peajes de la autopista General Rumiñahui y de la vía Intervalles están automatizados. Gobierno de Pichincha. Autorización número 01460, CNE, Elecciones Generales 2021. Este es un aporte a la ciudadanía. Una noche cualquiera, mientras el mundo se rendía ante el blues, irrumpió una guitarra y la voz del rey. Entonces nació el rock. Fusionando la magia del blues y el rock and roll. Nacieron las mejores creaciones del rock.
con los grandes exponentes en su género. Pichincha Universal les invita a escuchar Rock FM. Todos los sábados a partir de las 17 horas. Producción Pato Pinos. El género musical que siempre vivirá. Como un rayito de luna. Los mejores intérpretes. No te asombres si te digo lo que fuiste. Y los valses tradicionales. Todos los domingos a las 6 de la mañana. Si tú me dices ven, lo dejo todo. Los sábados por la Pichincha Universal te llevaremos a tocar las historias del trabajo, el sentir de una provincia. Te contaremos sobre el turismo, la gastronomía y los rostros que forjan nuestras raíces. Yo soy Denise Herrera y te acompañaré cada sábado a partir de las 10 de la mañana en Me Importa Pichincha por nuestra radio, la Pichincha Universal, 95.3 y 94.5 al noroccidente de la provincia. Pichincha Bicentenaria. Síguenos en www.pichinchacomunicaciones.com.es. No lo soñé. Y vas corriendo a la deriva. No lo soñé. Los ojos Pichincha Universal. Seguimos con más de Frente Radiosa. Karina, vamos contigo. Hace poco Pablo nos planteaba varias tesis sobre cómo él lee la configuración del campo político hoy por hoy. Valeria también mencionaba que lo que está en juego es la recuperación de la democracia como producto de la lucha popular. Tú situaste también lo importante de robustecer el sistema público. No sé si tienes comentarios sobre lo mencionado por los otros panelistas y si no también preguntarte qué salidas o cuáles son los temas prioritarios que están en juego en las elecciones del próximo febrero. Seguimos contigo. Gracias. Realmente coincidiendo con muchos de los comentarios, ¿no? A mí me parece que es necesario en nuestro país retomar al Estado como instrumento de la voluntad del interés público. Y eso es algo que hemos visto, un retroceso tremendo, ¿no? En el campo de la salud, el tema de los intereses comerciales que cruzan a la salud son enormes. Y aquí claramente ha habido una intencionalidad detrás del desfinanciamiento del sector salud, ¿no? Del sistema público de salud. Y es tener los argumentos para continuar en el camino de la privatización de los servicios, ¿no? Y eso no vayan a creer que el Eugenio Espejo va de pronto a estar administrado por privados, aunque también eso puede suceder. Pero lo que se intenta aquí es redireccionar los recursos públicos hacia el sector privado. Ahora, veamos cómo se portó el sector privado durante la pandemia, cómo se ha portado, digamos, lo que ha sucedido, no con todos, pero con muchos, donde vimos, por ejemplo, camas de cuidados intensivos donde cobraban hasta $7,000 la noche o sea, ¿es ese el Ecuador que nosotros queremos, donde solamente las personas que puedan pagar esa cantidad puedan acceder? Eso es insostenible si es que va a ser financiado por el sector público. Necesitamos un sector público, un gobierno, un Estado que pueda regular también pues al sector privado y no se diga en una pandemia como la que estamos atravesando. Entonces, la importancia de eso, a mí me parece que el tema de participación social para mí es fundamental y ha sido muy grato escuchar a Andrés Arauz, a quien conozco, con quien he trabajado, en quien confío. Me parece que tiene una mirada sobre el tema de participación social con la que coincido mucho. Él ha hablado acerca de la importancia de la construcción del poder popular. Nosotros hemos visto que, por ejemplo, cuando las cosas no se hacen colectivamente, cuando las cosas no se hacen, la cosa pública, el trabajo desde el gobierno, no se hace articuladamente con las organizaciones comunitarias y las organizaciones sociales, no son sostenibles en el tiempo, ¿no? Muchas veces hablamos de la sostenibilidad como un tema meramente financiero y no es así. Estos últimos años de gobierno donde tuvimos una traición terrible, ¿no? Como pueblo ecuatoriano, porque nosotros, la mayoría del pueblo ecuatoriano votó por un plan de gobierno que finalmente no se cumplió en absoluto, fue todo lo contrario de lo que se hizo. El hecho de que eso se haya permitido habla de
de una falta de sostenibilidad. Y a mí me parece personalmente que esa falta de sostenibilidad ha sido por un error en cuanto a la necesidad de trabajar, sí, con organizaciones sociales, construir el poder popular, construir la movilización, apropiarnos todos y todas las ecuatorianas y los ecuatorianos de los derechos que nosotros tenemos, de esos acuerdos sociales a los que hemos llegado, y no permitir el tipo de retrocesos que hemos visto en estos años. Y esto de aquí no es exclusivo del Ecuador. A mí me parece que es uno de los temas más grandes a debatir, a analizar en varios de los países de la región, donde vimos, ¿no es cierto?, gobiernos que estaban tomando decisiones que técnicamente funcionaron, ¿no?, en cuanto a algunos indicadores económicos, sociales, de salud, etcétera, caso Brasil, caso Argentina, etcétera, Bolivia. Y luego, pues, una falta de sostenibilidad, yo pensaría que social, sin ser experta en el tema, ¿no? Entonces, a mí me parece que esto es un cambio esencial del que ya ha hablado Andrés Arauz y en el que pues coincido plenamente. Nosotros, que estos próximos años tienen que ser de esa construcción de ese poder popular, de sabernos, de saber que la democracia no es solamente el llegar el día de las elecciones y tener la posibilidad de votar, sino que tenemos que lograr una democracia mucho más participativa, donde democracia sea sinónimo de una construcción colectiva diaria, donde las organizaciones sociales y nuestra participación como ciudadanos, ciudadanas y personas, colectivos, en ese quehacer, digamos, del Estado, del gobierno, que debería ser, como digo, un instrumento de esa voluntad todos los días, ¿no? Porque cuando es solo el día de las elecciones y al día siguiente te dicen, no, ya no voy a hacer así, voy a hacer de otra manera, y no pasa nada, ese es un problema enorme en cuanto a nuestra capacidad de sostener un sistema democrático, pero hay que profundizar. Entonces, sí, coincidiendo con muchas de las observaciones, de las ideas, y planteando que me parece que el planteamiento de Andrés Arauz, de esa apertura que ha tenido, esa necesidad que él mismo ha expresado de la construcción del poder popular, para mí es uno de los elementos más importantes, además de la capacidad técnica, pero que obviamente, como ya se ha mencionado también, tiene un equipo, digamos, que sabe hacer las cosas, pero sobre todo el elemento de cambio que plantea en cuanto justamente a lo social. De acuerdo, Karina, muchas gracias. Creo que es interesante que más o menos todos coinciden en la importancia de fortalecer el Estado, pero también fortalecerlo desde la construcción del poder popular. Que vuelvo contigo, Valeria, es un poco de lo que ya nos decías en tu intervención previa. Y quizás también preguntarte, podemos seguir con 4 años más de lo mismo, pero en caso de darse un cambio, ¿cómo vislumbras tú la recomposición del campo popular? Tal vez también comentando sobre lo que mencionaba Pablo previamente. Bueno, quisiera ir allí a partir de una crítica al modo en que, de una manera con falta de pudor, se ha constituido esta comisión de debate público entre candidatos con la más rancia representación del país que ya no somos y que se quiere imponer a la fuerza. Y esto me refiero a la composición de este comité del debate electoral, que completamente excluye a todo el debate, el pluralismo, no solamente, o sea, excluye el pluralismo político. Entonces, una recomposición del campo popular, al contrario de lo que se ha hecho aquí, para esta comisión, debería incluir cierto pluralismo político, es decir, domesticar las fuerzas de derecha que todavía están dispuestas a construir una comunidad política estatal, es decir, un país, ¿sí? Poder contar con una parte de aquellos que estén dispuestos a seguir las reglas del juego de una nación y tener un Estado. Entonces estoy empezando, más bien, no estoy diciendo que el campo popular se define por las mejores y más idealistas agendas. Estoy diciendo que el campo popular se define en su posibilidad de hegemonizar e imponer una demanda de inclusión y de igualdad fundamental, ¿sí? Entonces, si ese proyecto lo tiene un sector que vio en las posibilidades de construir una política pública estatal un mecanismo de igualdad como es la Revolución Ciudadana, obviamente tiene que estar ahí, pero no por solo sus grandes ideas, sino por el trabajo que tiene hecho para la inclusión social y para el ejercicio institucional para la inclusión social y para la construcción de ciudadanías. Tiene que estar obviamente los movimientos sociales, por las conexiones que hacen
con las posibilidades de sobrevivencia de la sociedad, por la politización de sostener el mundo de la vida que ha hecho las comunidades, sus organizaciones políticas, su partido político, el movimiento indígena y también el movimiento de mujeres, que desde las condiciones de la desposesión y de la memoria de ser organizaciones territoriales, organizaciones en redes, el sustento de la vida comunitaria, el sustento de la vida de generaciones y generaciones, desde esa reflexión de lo que es hacer una economía política popular y sostener la vida desde la politización de esa economía popular y de esa economía familiar en manos de las mujeres, de los campesinos y de los indígenas desde hace mucho tiempo, desde las comunidades étnicas no solo indígenas. Desde ahí esa politización, obviamente, desde ahí se ha generado una experiencia larga, yo diría de siglos, 2 siglos por lo menos, de construcción democrática desde las bases sociales, de construcción de decisiones de vida colectiva, como una apuesta para la vida, y una apuesta para la vida en el sentido de que es una decisión de los actores de la vida, saber cuál es el mejor vehículo para expandirse y dar lo mejor de sí como seres humanos. Bueno, estoy un poco filosofando ya, pero a lo que me refiero es justamente desde la economía política popular y desde esas redes que se sostienen desde abajo, la politización de esas redes construye democracia, construye el campo popular. Entonces deberían articularse obviamente esas dos partes, pero no solo esas dos partes de la izquierda que están siempre en tensión. Debería poder hegemonizarse sobre una derecha rebelde que no está dispuesta a convivir con el conjunto de la nación y saber cuántos de ellos están dispuestos a seguir en permanente rebeldía y qué tipo de fuerzas van a utilizar para destruir el pacto social y saber con quiénes de los liberales, incluso de las organizaciones católicas, incluso de las organizaciones culturales y productoras industriales, con cuántos de ellos se puede contar para construir un país. Eso es lo que debería poder construir el campo popular, una hegemonía sobre los propios y sobre los otros. Es decir, una propuesta de inclusión. No es un club de identidad política de buenas ideas. Es construir poder popular que permita integrar incluso al opositor a ciertas reglas de juego democráticas para tener una nación, para tener un Estado plurinacional, si quieren. Gracias, Valeria. Importante lo que has puesto en discusión. Quisiéramos dialogar sobre algunos de estos elementos con Pablo. Pablo, Valeria en su análisis ha planteado quizá 2 cuestiones centrales. Uno, digamos, pensar en el escenario de alternativas aún complicado como está, con la crisis tanto económica, democrática y sanitaria, la posibilidad de la recomposición del campo popular con una vocación de hegemonizar, es decir, de reconstruir a través del poder político, obviamente, unas relaciones sociales que se han visto condicionadas, que se han visto rotas. Traduciendo eso en el lenguaje, digamos, electoral, ¿tú crees que ambas candidaturas que has caracterizado como opciones de izquierda o de centroizquierda, tanto la de Arauz y de Yacu Pérez, ofrecen eso implícitamente? ¿Cómo salir de una crisis complicada como la que estamos atravesando cuando uno de los candidatos, por ejemplo, habla o sostiene que, digamos, la matriz extractiva tiene que ser combatida radicalmente? ¿Hay posibilidad para recomponer el campo popular con aquello? Bueno, creo que son 2 lógicas diferentes, ¿no? El campo popular, el campo de la resistencia social tiene que ver con el movimiento social, que no necesariamente se adscribe a la lógica liberal. Espero que ninguno de los dos, sea Arauz o Yacu, si gana la presidencia, traten de hegemonizar, porque significaría retornar al ciclo político que le costó muchísimo al país en términos político-institucionales. Pero pienso que hay elementos interesantes, por ejemplo, en el caso de Andrés Arauz, que formarán parte del debate y tiene que ver con la reinstitucionalización, con su propuesta de trabajo digno, por ejemplo, entregar $1,000 a opción de personas, me parece muy interesantes porque rompen el imaginario de que no hay que dar dinero a los pobres, rompen el imaginario de que las ayudas solamente tienen que ser para los grandes empresarios. Recuerda que Lenín Moreno nos entregó más de $4,000 millones, ¿no? Y me parece también interesante lo que propone Yacu Pérez, por ejemplo, cuando habla de cerrar la frontera extractiva, ¿no? Y sobre todo cuando posiciona el aborto como tema fundamental del debate, ¿no? En ese sentido, como sociedad, creo yo que podemos lograr eso, podemos lograr salir del extractivismo, podemos lograr romper la heteronormatividad del patriarcado,
tratar de que la nueva asamblea recoja el Código Orgánico de Salud, que fue irresponsablemente vetado por el presidente Lenín Moreno, y que lo asuma como una política de Estado, y dentro de esa política de Estado el derecho al aborto, pues la despenalización del aborto, que me parece un tema fundamental que ya lo ha planteado Jaco, ¿no? En ese sentido espero sinceramente que Andrés logre desprenderse de esas corrientes conservadoras que hay al interior de su propio movimiento político y adopte una visión mucho más plural, más democrática, y que se defina con respecto al extractivismo. El país no necesita el extractivismo. Decir que el extractivismo te saca al país del subdesarrollo, de la pobreza, absolutamente falso, porque los recursos que entrega el extractivismo, yo acabo de hacer una investigación al respecto, son mínimos. De hecho, el impuesto a la renta que ha pagado las 6 empresas mineras más importantes del país es el 0,1% del impuesto a la renta total, o sea, no es absolutamente nada, ¿no? Y además, si se logra, por ejemplo, una política redistributiva, digamos, un impuesto al patrimonio de los grandes grupos económicos, ¿no? Como en Bolivia, una ley a las grandes fortunas, o un impuesto a los activos de los grandes grupos económicos, de las 5.000 empresas que son monopólicas del país, solo ahí en esos dos impuestos el país tendría más de 6.000 millones de dólares en ingresos permanentes, que le permitirían al país cubrir todos los gastos permanentes, que son gastos en básicamente la materialización de derechos. Entonces, es falso el dilema del extractivismo como condición de posibilidad para generar riqueza, absolutamente falso. El extractivismo siempre genera pobreza. Y ahí tenemos dos casos que me parecen interesantes de cómo se da el debate político. Los dos candidatos, tanto Andrés como Jaco, han propuesto conceptos muy interesantes y lamentablemente, como tenemos un electorado y además medios de comunicación que no se actualizan, no entienden, pues. Por ejemplo, cuando Arauz propone la reingeniería inversa para tratar de recuperar los metales, todo lo que tiene que ver, una serie de artefactos eléctricos y demás que tienen una serie de metales que pueden ser reutilizados, se le burlaron. Se burló medio mundo de la reingeniería inversa, cuando es un proceso además importante porque implica reciclar, implica reducir, reutilizar. Igual cuando Jaco habla del agua virtual, pues, y el agua virtual en caso de la minería es potente porque se necesitan millones de toneladas de agua que son envenenadas con cloro, con cianuro, etcétera, para tener pocos gramos de oro. Ahí, en el caso de la minería, se ve claramente lo que significa el agua virtual. Ellos han propuesto esos debates. Lamentablemente, la sociedad ecuatoriana, por diferentes circunstancias, no ha podido asumir esos conceptos, se ha burlado de esos conceptos, da cuenta de la ignorancia que se tiene como sociedad y como medios de comunicación frente a conceptos potentes, ¿no? Pero son conceptos potentes. Yo creo sinceramente que la sociedad ecuatoriana en ambos casos estaría muy bien representada. Ambos son opciones válidas, opciones importantes. Caso contrario es la candidatura de la derecha, las candidaturas de la derecha, entre ellas la de Lasso, ¿no? Que significarían un grave problema porque además son candidaturas en el supuesto que gane Lasso, el escenario es de conflictividad social, pues el escenario es una CONAIE en pie de lucha, una asamblea que le va a tratar de acotar toda la propuesta corporativa de Lasso. Lasso quiere rifarse la seguridad social, Lasso quiere rifarse el Banco Central, no quiere rifarse la dolarización. Entonces, eso va a significar mucha conflictividad social, muchísima tensión social, ¿no? Y con más desempleo, con además una pandemia, una peste que está condicionando incluso la vida misma de los ciudadanos, ¿no? Pero esas son las tres opciones que hay. Las dos opciones, la de Arauz y la de Jaco, son opciones válidas que al país le van a permitir respirar. La de Lasso implicaría seguir con lo que estamos, con un escenario aún más grave de mayor conflictividad social. Gracias, Pablo. Vamos llegando a la recta final del programa. Pedimos a nuestros panelistas ser mucho más precisos con las respuestas. Karina, ¿compartes esta lectura que plantea Pablo respecto a las opciones que se configuran en las siguientes elecciones? Es decir, que las alternativas existentes para el campo popular son tanto la de Arauz como la de Jaco, e implícitamente retomando un poco tu sesgo que nos planteabas al inicio del programa en términos sanitarios, ¿qué consideras que debería atenderse prioritariamente en el Ecuador a partir del 24 de mayo que se inauguraría un nuevo gobierno? Con todo respeto a Pablo, no coincido en absoluto con la postura que tiene. A mí me parece que la única
propuesta viable para nuestro país al futuro es la propuesta de Andrés Arauz. Hemos visto un Yacu Pérez que en las elecciones anteriores, por ejemplo, respaldó la candidatura de Lasso, o sea, una persona que no tiene perdón, pero de convicción, en un sentido de convicción, de principios. Mira, nadie podría prever la traición de Lenín Moreno al pueblo ecuatoriano que se dio, pero él tenía un plan de gobierno. Ese plan de gobierno era un plan de gobierno progresista, peor comparado con un Lasso. Y los que tenemos memoria, la memoria suele ser corta, ¿no? Pero recordamos claramente a un Yacu Pérez diciendo, no, aquí hay que apoyar a Lasso. Entonces, ¿cómo va a ser viable eso para el progresismo? En absoluto, es una persona que, con todo respeto, no lo conozco personalmente, pero de lo que yo veo es una persona absolutamente bailarina, pues de acuerdo a sus intereses propios. Entonces, no, yo creo que la única opción viable para nuestro país es la opción de Andrés Arauz. Y a mí me parece que son válidas, pero muchos de los temas que estamos hablando, el tema extractivismo, a mí me parece que eso no es algo que podemos plantearnos a largo plazo para nuestro país, es imposible, y a mí me parece que Andrés Arauz está planteando propuestas innovadoras en cuanto, por ejemplo, al tema de conocimiento, de talento humano, de ciencia, de tecnología. Eso nos falta mucho por hacer, y esas son alternativas para poder generar ingresos para el país, pero de forma que respeta los derechos humanos, respeta los derechos de la naturaleza. Eso es algo fundamental hacer. Estamos en un mundo en el cual sabemos lo que contribuye, por ejemplo, al cambio climático, y a nivel mundial no tenemos la voluntad política para tomar decisiones para cambiar ese camino. Estamos en un camino de autodestrucción. ¿Por qué? Porque tenemos al mando a nivel mundial a autoridades políticas que están pensando en sus intereses propios, en los intereses de la élite económica a nivel mundial. Entonces, a mí me parece que el camino viable es el camino que plantea Andrés Arauz, pero siempre y cuando entendamos que eso no quiere decir que es él el único no, es muy conocedor, lo respeto mucho, lo quiero mucho, pero él está hablando acerca de la construcción del poder popular. Ese sí es el camino, porque nosotros no podemos ir de una persona, ¿no? El elegido, de uno a otro. Necesitamos tener un pueblo con educación, con salud, con derechos básicos que se cumplan, y apropiados de esos derechos, y construyendo colectivamente ese futuro que necesitamos y que queremos, y que es el futuro del bienestar para las mayorías, respetando obviamente los derechos de las minorías, ¿no? Gracias, Karina. Valeria, vamos contigo. Creo que aquí hemos encontrado también un punto, no sé si de necesaria contradicción, pero al menos de coincidencia en términos de reconocer los actores que se encuentran en la opción, llámese progresista, identificada con digamos, la izquierda o la centroizquierda. ¿Cuál es tu visión al respecto? Vivimos una campaña condicionada por todos estos elementos que se han puesto sobre la mesa. Tú has planteado una lectura específica en términos de la reconstrucción de una vocación hegemónica de lo popular. ¿Qué candidato encarna esto que has planteado? Para ir cerrando esta discusión. Para ir un poco suave hacia eso, quisiera plantear que, aunque entiendo que el candidato de Yacu podría parecer como una alternativa frente a la derecha más clásica, más que la derecha clásica, el neoliberalismo autoritario, en realidad es una propuesta que ya se demuestra fallida y que parece hasta cierto punto cómplice frente a las posibilidades de desarrollo del neoliberalismo. La combinación entre neoliberalismo y multiculturalismo ya probó en Colombia que no es un modo de contener a la expansión minera y a la extracción a través de los vehículos más violentos. En Colombia el país está destruido en términos ecológicos, justamente en los territorios de autonomía, sin apoyo estatal, sin compromisos con los derechos fundamentales de las poblaciones étnicas. Una autonomía sin compromiso del Estado ha sido el mejor lugar para la expansión de la extracción minera. Así que no hay una posibilidad de que esta promesa de un neoliberalismo pluralista tenga éxito posible para contener la bestialidad genocida que hemos visto ahora. Volver a proponer esa alternativa y además competir con una propuesta de articulación, de recentramiento del poder popular para una política orientada hacia la sociedad, competir con esa propuesta, aunque es bienvenida por el pluralismo, también debe llamarnos a cierta crítica. Es decir, hay una fractura probablemente del voto entre estos dos candidatos, aunque yo sé que
las bases del movimiento indígena y gran parte de su dirigencia no reconoció como resultado de un proceso democrático dentro del movimiento indígena el lanzamiento de la candidatura de Yacu. También sé que muchos de los compañeros indígenas y afrodescendientes del país supieron apoyar una orientación estatal hacia construir las garantías para una ciudadanía popular, para un poder popular. También sé que no se dieron de la mejor forma los procesos de diálogo entre poderes populares asentados en el territorio y la construcción del poder central, pero todo eso se puede procesar. Lo más importante es saber, no cuál es el candidato que tiene las respuestas para todo, sino bajo qué gobierno de qué candidato, yo diría que bajo el gobierno de Arauz, se van a sentar condiciones para que las diferencias se procesen de manera democrática y para que se procesen orientadas hacia el objetivo fundamental, que es el poder popular. Es decir, ¿bajo qué candidatura va a haber más ciudadanía popular? Bajo una candidatura que controle el capital, redistribuya y respete el poder popular. Y ese creo que sería Arauz. Y bajo esas condiciones podemos disputar cosas que no necesariamente él tiene todavía la respuesta. Valeria, muchas gracias. Discúlpame que te interrumpa, pero nos queda un minuto y quisiera darle la palabra a Pablo antes de irnos, por favor. Perdón. Un minuto que nos están anunciando ya. Pablo, tienes la palabra. Sí, sabes que como analista yo no me puedo poner la camiseta de ningún candidato. O sea, no sería justo y no sería ético porque sería manipular al elector y decirle, mira, tienes que votar por A o por B, y no estaría haciendo análisis, estaría haciendo campaña. Por eso lo que le digo al público es que hay dos opciones del centro de izquierda que están representadas por dos candidatos potentes. El uno es Yacu y el otro es Andrés, que tienen cada uno sus bemoles, por supuesto, pero los dos representan opciones. Y que sea el elector el que elija. Además, decirle al elector que frente a ellos hay opciones de derecha, que el país ya sabe lo que eso significa. Entonces, de mi parte, no me voy a poner la camiseta de ningún candidato, simplemente indicar en condición de analista, en condición además de opinador, si tú quieres, cuál es el escenario para que sea el elector el que tome la decisión. Caso contrario, a mí me parecería una falla ética utilizar un espacio público para hacer campaña por determinada persona. Entonces yo no lo voy a hacer, no voy a hacer campaña por nadie, pero sí le voy a indicar los pros y contras de las candidaturas, que a mi parecer son las candidaturas que pertenecen a la izquierda, que pertenecen a un cambio para este país, que son Yacu Pérez y Andrés Arauz. Muchísimas gracias. Gracias, Pablo. Creo que más allá de las diferencias, lo importante que ha quedado marcado aquí es que tenemos que ir, o lo importante sería ir hacia un periodo en el que se fortalezca el Estado y sobre todo se fortalezca desde la recomposición del poder popular. Y con eso nos despedimos, seguiremos charlando más al respecto acá en Frente Radiosa hasta el próximo viernes. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, colegas. Chao, Pablo. Gracias, hasta luego.